Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. 2. ¿Por qué su despacho en la embajada parecía un erial? ¿Dónde estaban los documentos con datos relevantes? Y especialmente, ¿quiénes eran las valiosas fuentes secretas? Alberto Martínez llevaba malgastadas 2 horas removiendo papeles en un intento por descubrir un oasis de información significativa para su misión. No habían pasado ni 24 horas desde su aterrizaje en Bagdad. Había madrugado, dejando a un lado todos los asuntos pendientes de su nueva casa, a la que apenas prestó la debida atención. Como era el día de la presentación, se había puesto su mejor traje de paño fino y una discreta corbata celeste, y había salido lleno de energía hacia la Embajada de España, en el barrio de Mansur. Lo primero fue conocer al embajador, un tipo amable con el que seguro que iba a congeniar. Conversaron un rato y aceptó encantado quedar para charlar al día siguiente. Le urgía no perder ni un segundo en su nueva andadura como consejero de información. Había asumido un reto complicado, lleno de aristas. Le iban a poner todo tipo de trabas, y era imprescindible que asimilara el trabajo ya realizado por su antecesor. Pero, ¿dónde estaba el resultado de ese trabajo? Martínez se recostó en la silla de cuero con respaldo alto y ruedas. Aspiró todo el aire que pudo y lo exhaló lentamente para intentar apaciguarse. Había encontrado paquetes de folios en blanco y bolígrafos para un regimiento. En una estantería de madera apareció un listado de teléfonos de organismos oficiales iraquíes. En un cajón del escritorio descubrió un informe sobre los orígenes de los enfrentamientos entre sunitas y chiitas. Disponía de otros muchos documentos de ese estilo, pero ninguno le aportaba nada parecido al conocimiento específico que él necesitaba sobre personas e instituciones, el quién es quién del país. Un par de meses antes, en la visita que hizo Alberto para preparar el relevo, el titular del puesto desplegó una verborrea, un control exacerbado y una simpatía que le dejó mosqueado. Lo llevó de excursión turística a varias ciudades, pero fue poco claro al hablar de lo más importante: las fuentes y los documentos con información candente. Encontrarás los papeles cuando te vengas definitivamente. Te lo dejaré todo ordenado. Ya verás cómo obtienes buenos resultados durante los primeros meses sin apenas hacer nada, le dijo con la suficiencia del padre experto al hijo ansioso e inseguro. Alberto Martínez insistió en saber más de los informantes, también sin éxito. Conozco a todo el mundo, le tranquilizó el agregado saliente, y te dejaré un buen listado. Consideraba que su gran éxito personal era haber captado 3 grandes fuentes. Los de la Mujabara no te dejan ni a sol ni a sombra. Hay que jugársela, pero les he hecho unos agujeros tremendos. El primero era un miembro, bien situado, precisamente de ese servicio de espionaje que ejercía como policía política, al que había estado soltándole dinero a cambio de información. Lo malo es que estaba desaparecido desde hacía 4 meses. Me temo que lo han matado, concluyó su colega dolorido. Sospeché de su desaparición por el aumento del cerco al que habitualmente me tiene sometido la Mujabara. Confesó que fue un gran palo, aunque pudo sobrevivir gracias a la segunda fuente, un funcionario del círculo de Saddam Hussein. Es muy listo. Se mueve muy bien. Nos reunimos con unos protocolos estrictos. Ya los conocerás cuando vengas. Por sus manos pasan muchos datos sobre el tráfico de armas. Martínez recordaba la sensación de tranquilidad que le dio saber que tendría a alguien con quien empezar a trabajar cuando llegara a Irak. La tercera fuente era un clérigo sunita que se llevaba muy bien con el gobierno
y aportaba pistas sobre los planes de Saddam. Tendría que conocerlo. De entrada no le parecía una fuente de gran valor, aunque sí útil. Varias semanas antes de que Alberto Martínez viajara a Bagdad para ponerse al frente de su misión, su jefe en Madrid le comunicó la pésima noticia. La fuente cercana a Saddam también había desaparecido, y la Mujabbarat le había comunicado a su antecesor que, como se iba en poco tiempo, no lo expulsarían. A Martínez se le tensó el cuerpo, y su jefe intentó calmarlo. Sin duda era un inconveniente, pero con el resto de contactos que le dejaba podría construir su propio castillo. Un castillo del carajo, pensó Alberto. Se levantó de la silla, abrió la puerta del despacho y le pidió al viceconsejero, su número 2, que pasara. No hizo nada por reconducir el gesto de crispación que se había adueñado de su rostro. El suboficial entró solícito, sin imaginarse a qué se debía su disgusto. No le dio tiempo a sentarse. Estoy intentando ponerme al día, pero no encuentro nada de documentación. ¿Quieres traerme los papeles que están guardados en la caja fuerte? El suboficial era un radiotelegrafista formado en la Escuela del Ejército del Aire, cantera habitual para ese puesto. Una de sus misiones básicas consistía en intercambiar mensajes cifrados con la sede central del CSID en Madrid. Regresó unos minutos después. Colocó sobre el escritorio una torre de papeles y se quedó esperando. Su jefe se lanzó con ansiedad a mirarlos. Cogió el de encima, le echó un vistazo y lo apartó enojado. Siguió con el siguiente y el siguiente, hasta llegar a vaciar la pila y levantar otra paralela. Tráeme más documentación. Es todo lo que hay en la caja fuerte. ¿Dónde narices está el listado de contactos o los informes sobre altos cargos? Algo que no aparezca en cualquier manual que pueda encontrar en una librería. No tengo ni idea. Debería hablar con su antecesor. ¿Con mi antecesor?, afirmó, más que preguntó, con un tono incrédulo. ¿Me quieres contar qué habéis hecho durante estos últimos años que me pueda ser de utilidad? No lo sé, señor. Mi función era ayudar. Martínez intentó calmarse. Rebajó la agresividad, se dejó caer en la silla, le dio las gracias y le pidió que no se llevara el contenido del archivo. Más tarde podría volver y guardarlo. Al quedarse solo, se pasó la mano por los labios, después por el rostro escrupulosamente afeitado, aflojó el nudo de la corbata, se desabrochó el primer botón de la camisa y fijó su mirada en un punto perdido del despacho. Ya sabía que su puesto en Irak iba a ser complicado, pero no había acertado a imaginar cuánto. En noviembre cumpliría 42 años, 9 destinado en el CSID, e intentó rememorar si en todo ese tiempo se había encontrado en una situación parecida. Recordaba el sudor frío como respuesta de su cuerpo a la perspectiva de trabajar como espía.